Hoy, el eurodiputado Hermann Tertsch ha acusado a Josep Borrell de ser un tonto útil de Cuba. Así que voy a hablaros de la entrada de España en el Foro de Sao Paulo, así como de la enorme influencia que ejercen la tiranía castrista y la tiranía chavista en España, así como sus vínculos con el PSOE. Y lo haré de forma resumida porque esto verdaderamente daría para un documental. Pero es interesante ver cómo la extrema izquierda hispana se alía a nivel internacional para de esta forma ir introduciendo sus tentáculos en distintos países, uno de los cuales, para sorpresa de nadie, es España. Y también os enseñaré las prestaciones y ventajas que han obtenido los gobiernos castrista y chavista respectivamente de España a cambio de su apoyo al socialismo patrio. El tuit de Marras es el siguiente: Borrell prohíbe en la Unión Europea la compra-venta de diamantes rusos, pero subvenciona con millones de euros al principal aliado de Putin en Iberoamérica, que es Cuba. ¿Por qué tanto postureo por un lado y tanta complicidad por el otro, Josep? Por las alianzas internacionales del PSOE, partido que no duda en vender la soberanía de España a terceros, ya sea el Foro de Davos, ya sea BlackRock, ya sean Cuba y Venezuela, o por supuesto Marruecos. Empezaremos con las concesiones que el PSOE le está haciendo a ambas tiranías. Tiranías que tienen reprimidos a sus propios pueblos. Pedro Sánchez se abre a que la Unión Europea levante las sanciones a Venezuela en plena ola de represión. Si nos vamos a las noticias del año pasado, veremos que la verdadera opositora, María Corina Machado, de Vente Venezuela, ya que antes existía la MUD, pero eso no era una verdadera oposición al Partido Socialista Unido Venezolano, lideraba las encuestas. María Corina Machado lidera sondeos de medios como personalidad de 2023. Y por supuesto lideraba también en intención de voto. Por todo ello, Maduro, que ha colonizado, esto os sonará, todos los poderes públicos, empleó el Tribunal Supremo para inhabilitar a María Corina, y de esta forma perpetuarse en el poder. Esa es la represión de la que nos habla Voz Populi, y también de esta otra. Crímenes de lesa humanidad para reprimir a la disidencia, y pone la lupa en la situación de las zonas mineras remotas. Y como ya sabéis, y a esto iremos después, el Pollo Carvajal comunicó en la Audiencia Nacional Española que Zapatero tiene una mina de oro en Venezuela. Y es que mientras el PSOE nos habla del clima cambiático y del daño que hacemos yendo a trabajar en coche al medio ambiente, el chavismo está destrozando la cuenca del Orinoco, y para ello no dudan en desplazar a los nativos americanos que viven en esas zonas. Por alguna razón, Sánchez ha estimado conveniente que este es el mejor momento para levantar las sanciones a Venezuela. Zapatero, principal aval del régimen bolivariano en estos lares, mantuvo un encuentro con Delcy Rodríguez. Al expresidente socialista poco le importó que le fotografiaran junto a la mano derecha de Maduro en pleno escándalo del caso Koldo. En las mismas fechas, el gobierno de Sánchez reflejaba por escrito en un documento su voluntad para abrirse a levantar las sanciones contra el régimen venezolano. Y ahora toca hablar de la deuda y de las concesiones que el PSOE le ha hecho a la tiranía castrista y a la tiranía chavista. Sánchez aplaza sine die el cobro de los 2.150 millones que Cuba y Venezuela deben a España. Y esto podría tener un pase, que no lo tiene, si de alguna forma fuese a repercutir en el bienestar de la ciudadanía cubana y venezolana. Pero sabemos de sobra que no va a ser el caso. Ambas tiranías se nutren de aplastar a sus propios ciudadanos y de las remesas que envían los millones de desplazados que han tenido que huir de ambos países por las políticas intervencionistas que aplican estos gobiernos. Esto es un favor de Sánchez a Díaz-Canel y Maduro. Si a Sánchez no le importamos los españoles, menos aún le van a importar los cubanos y venezolanos. Las tiranías de Cuba y Venezuela no tienen como una prioridad pagar la deuda que mantienen con España. El régimen chavista debe 213 millones de euros a las arcas nacionales y el castrista 1.937 millones. Y en lugar de presionar para que devuelvan ese dinero y ayudar a que estos regímenes caigan, Sánchez ha optado por el camino inverso: darles oxígeno. Y ahora vamos a un caso bastante sangrante. Recordaréis las protestas que se produjeron en Cuba exigiendo democracia y libertad, pidiendo el fin de la tiranía castrista. Y recordaréis que los CDRs y la policía del régimen reprimieron duramente a los ciudadanos que pedían libertad. Pues ahora vais a conocer el origen del armamento con el que reprimieron a los cubanos. El gobierno de Sánchez vendió a Cuba 50.792 euros en armas de represión policial. Y no solo se dedicaron a dar palizas a los manifestantes pacíficos, también los secuestraron y los sometieron a tortura física y psicológica.
Los desnudaban, los humillaban, los encerraban en zulos sin luz natural, les amenazaban con que nunca volverían a ver a su familia. Y para esta represión hicieron uso de armamento español que Sánchez les había vendido a precio de amigos, claro. Viendo ahora cómo han reprimido al campo español y a los manifestantes de Ferraz, entendemos que el PSOE estaba tomando notas de cómo controlar a la población cuando se rebela. Y antes de ver la implantación del G2 cubano en España y leer sobre el Foro de Sao Paulo, vamos a ver qué saca el PSOE de todo esto. Recordaréis Plus Ultra, la compañía aérea venezolana que fue rescatada con fondos españoles. Únicamente tenía un par de aviones alquilados y era ruinosa desde antes de la pandemia. Maduro coló hace un año otras 79 maletas en Barajas a través de un avión de Plus Ultra. Los bultos entraron en territorio español como valija diplomática y sin pasar ningún control policial. Y os preguntaréis que para qué eran esas valijas diplomáticas. El Pollo Carvajal revela al juez que Maduro y Castro enviaban dinero a Podemos vía valija diplomática. Pero en 2023 Podemos prácticamente había desaparecido del mapa. Habían sido absorbidos por Sumar y el 28 de mayo habían perdido prácticamente toda su representación territorial. La lógica nos hace pensar que no estaban financiando a Podemos sino a otro partido. Creo que no hay que ser muy listo para deducir que ese partido es el PSOE. El ex jefe de la inteligencia de Venezuela ha entregado al juez de la Audiencia Nacional un escrito en el que relata minuciosamente el modus operandi para financiar de la narcotiranía venezolana. A través de valija diplomática, es decir, utilizaban el sistema de correspondencia oficial entre un gobierno y sus agentes diplomáticos en el extranjero. ¿Y qué decir de la mina de oro de Zapatero? El Pollo Carvajal comunica a la audiencia que Zapatero tiene una mina de oro en Venezuela. Y como os comentaba, están destrozando poblados indígenas, así como el medio ambiente, para extraer recursos en el Amazonas, concretamente en la cuenca del Orinoco. Aquí no hablarán de ecocidio ni de capitalismo despiadado. Hablemos ahora del G2 cubano. El G2 cubano es el organismo de inteligencia del régimen castrista. Es de lo que se valió Hugo Rafael Chávez Frías para hacerse con el poder en Venezuela. Todo ello después de que su golpe de estado fracasara. Para que os hagáis una idea, hace no muchos años, Cuba tenía el tercer mayor servicio de inteligencia del mundo, solo por detrás de Estados Unidos y la extinta Unión Soviética. Cuba había protagonizado numerosas intervenciones, tanto en apoyo de grupos insurgentes y terroristas, como de guerrillas que intentaban dar golpes de Estado, ya sea en América o en África, como fue el caso de Angola. Y como os podréis imaginar, sus tentáculos llegan hasta España. La inteligencia cubana presume de tener gente de la embajada española en La Habana. Y como ya sabéis, es el gobierno quien designa a los embajadores, así como al resto del equipo diplomático, y el gobierno es del PSOE. Dicho de otra forma, el castrismo está presumiendo de tener a gente del PSOE trabajando para ellos. María Melisa, de 21 años y residente de la localidad cubana de Moa, recibió un mensaje del régimen cubano en el que le amenazaban con frustrar la reunificación familiar con su padre, opositor cubano exiliado en España. Este sería un ejemplo del poder que el régimen cubano tiene dentro de España. ¿Pero qué es el Foro de Sao Paulo? ¿Y cómo España se integra dentro del mismo? El Foro de Sao Paulo en España. En 1990 se creó una alianza constituida por 48 partidos políticos y frentes de izquierda de Hispanoamérica y el Caribe. La idea era que estos movimientos pudiesen trabajar de forma sincronizada para hacerse con el poder en la región. Fue exactamente en el mismo año en el que cayó la Unión Soviética, así que la izquierda internacional buscó otro núcleo de operaciones, Hispanoamérica. Sin embargo, existe otro país hispano que no está en América. Un país hispano que es la puerta de entrada a Europa, y ese país es España. País que tiene vínculos culturales, históricos, económicos y lingüísticos con Hispanoamérica. País que sirve de cabeza de playa para continuar expandiendo el socialismo en esa contienda internacional contra las democracias liberales. Y por ello, los focos de todos estos tiranos y dictadorzuelos siempre estuvieron puestos en España. Y para desgracia de los españoles, contaron con un tonto útil que no tuvo ningún problema en regalar nuestra soberanía. Ese tonto útil se llama José Luis Rodríguez Zapatero. Aquí un ejemplo de una de sus reuniones. El Grupo de Puebla reúne a Evo Morales, Correa y Zapatero para otra embestida de la izquierda. Bajo el lema de En unidad avanzamos, representantes del socialismo latinoamericano y español cerrarán filas en medio de un contexto electoral que luce complicado. Sus urgencias se proyectan hacia Ecuador, Venezuela, España, México y Bolivia. Un mes después,
Sánchez cerraba sus acuerdos con el independentismo y lograba perpetuarse en el poder, supuestamente 4 años más. Veremos si los resultados electorales de las elecciones catalanas y vascas no frustran el empeño de Sánchez de seguir en la Moncloa. Pero si hay algo que queda claro, es que aquel PSOE de Felipe González, que tenía como ejemplo a los partidos socialdemócratas europeos, fue sustituido por un PSOE de Zapatero que quería emular a los partidos de izquierda de Hispanoamérica. No quiero con esto decir que exista un PSOE bueno, pero es innegable que tras la toma de riendas del PSOE por parte de Zapatero hubo un cambio, y que el partido que había sido llevado hacia el centro izquierda volvió a su lugar original, que es la izquierda y la extrema izquierda. Y basta con observar cómo las tiranías sandinista, castrista y chavista tratan a su ciudadanía y a la oposición para entender cuál es la hoja de ruta de Pedro Sánchez. Y basta con ver cómo las recetas socialistas han creado ruina en esos países para que entendamos cuál será el futuro de España. Pero esto no lo hacen por ideales o por valores. No lo hacen porque crean en una causa mayor. Lo hacen porque han entendido que el negocio más lucrativo es someter a un país, es esquilmar los recursos naturales y los recursos privados en aras de la igualdad, en aras de crear un nuevo hombre. Por eso disfrazan sus pérfidas intenciones con palabras grandilocuentes y causas loables. Y por eso es tan importante desalojar a Sánchez de la Moncloa, pero no porque sea Sánchez, sino por lo que representa, pero no él, su partido. Lince TV, Política y Noticias.